Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Abrimos un nuevo espacio de contenido de fondo y de Canal 14. Espacio especial, como hemos venido realizando a lo largo de todo este año. En un año especial, y ya sabemos por qué todos, ¿no? Y este programa, este espacio precisamente no escapa a la realidad por la cual estamos viviendo. Esta realidad del coronavirus, de esta pandemia que lejos de lo que decían los especialistas ya en el comienzo, en el mes de marzo, que por este mes de septiembre prácticamente iba a estar prácticamente concluido. Lejos de ello, al contrario, los contagios van en aumento. Da la sensación que ese pico de lo que los especialistas y las autoridades en algún momento mencionaron todavía no ha llegado. Y no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser ese pico y que a partir de ahí comience a descender, ¿no? el tema de contagios de este COVID. Se ha disparado en el país, en la provincia, en el departamento, en nuestra localidad también, por supuesto. El Hortondo no escapó a los contagios. Ninguno estamos exentos, ninguno somos inmunes, todos podemos caer en contraer precisamente el COVID-19. Alguien que lo padeció muy de cerca es un compañero de tareas nuestro, que por estas horas ya prácticamente está saliendo del mal momento que le tocó vivir. Estoy hablando de Javier Galimberti, María Laura Mainenti, su pareja, dio positivo, y a partir de ahí comenzaron a transitar ambos en el aislamiento, en el encierro, el transcurso de esta enfermedad. Estuve mensajeándonos con Javier vía WhatsApp y también una comunicación telefónica con él, donde bueno, me comentaba que verdaderamente no la pasaron bien ellos. Los síntomas se le presentaron como los especialistas dicen, ¿no? Con mucho dolor de cabeza, con fiebre, con mucho decaimiento, mucho cansancio. Felizmente para ellos, dentro de todo lo no bien que lo pasaron, no debieron ser hospitalizados. Este es un buen indicio, ¿no? Habida cuenta que no hubo problemas respiratorios, pero el resto de los síntomas pasaron por todos, así que ellos particularmente quieren agradecer a quienes se preocuparon y se ocuparon de ellos en su aislamiento, ¿no? Tenemos que hablar de familiares, de amigos, de allegados, de afectos cercanos que tuvieron permanentemente en contacto con ellos para saber cómo iba evolucionando esto del COVID-19. Ellos quieren agradecer especialmente a todos, sin hacer mención a nadie, naturalmente porque por ahí se puede escapar a alguien en los agradecimientos, en forma general, a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, a sus afectos. Y nosotros desde aquí particularmente le hacemos llegar nuestro abrazo y nuestro beneplácito por haber ya prácticamente pasado todo este mal momento. Eso una de las cosas. Y la otra, esto lo remarcaron en sus redes sociales, principalmente Laura, aquello que muchos descreen de la existencia del virus. El virus está entre nosotros, está conviviendo con nosotros y tenemos que prestarle la importancia que merece. Ya vemos que hay un deterioro de la cuarentena, hay una sobrecarga de cuarentena y a todo esto nos pone a todos un poco incómodos, pero hay que tomar los recaudos de higiene, de distanciamiento, de un montón de cuestiones. Los comercios, que son los más, algunos comercios que son los más golpeados con esto, naturalmente no están bien. Hay sectores que están muy mal, porque ya hace muchos meses que están prácticamente parados, no pueden producir, no pueden trabajar, y esto genera un malestar que realmente ya ahora se refleja, ¿no? En una sociedad que comienza a dividirse cada vez más, ¿no?
de aquello que se estuvo de acuerdo en el comienzo de la pandemia con el aislamiento, con la cuarentena, hoy ya las opiniones están divididas y es lógico. Hay un agotamiento por parte de la sociedad, comprensible, pero a todo esto no debemos negar la existencia del virus que está entre nosotros, que debemos convivir con él y que no somos inmunes ninguno. Ninguno estamos exentos de contraerlo. Así que para todos aquellos que están pasando por este difícil momento de atravesar el contagio del COVID-19, nombro a Javier y a Laura porque tal vez son nuestros más allegados, nuestros compañeros de tarea. Javier, nuestro compañero de tarea. Le hacemos llegar a todos los que están en estos momentos pasando por esto el mejor de nuestros saludos, el mejor de nuestros deseos, de una pronta recuperación. Sabemos que son 14 días o 15 para que definitivamente se consiga el alta definitivo. Las autoridades trabajando como siempre, desde el área de salud, desde el comité de crisis, trabajando con aciertos, con errores, con defectos, con virtudes, pero tenemos que entender que esto es algo nuevo para todos y en ese contexto se está trabajando de la mejor manera, quiero decir. Por eso digo, hay un deterioro, hay una saturación de cuarentena, de aislamiento y de un montón de cuestiones, pero que yo estoy convencido que los que están trabajando lo están haciendo de la mejor manera. ¿Debió haber empezado más tarde el aislamiento, la cuarentena? Y que sí, puede ser. A lo mejor haberlo arrancado 2 meses más, hoy sería otra cosa. Pero ¿quién puede dar precisiones al respecto de eso? Los efectores de salud públicos están trabajando de la mejor manera y los privados también para combatir el virus. Entonces yo creo que también nosotros debemos colaborar un poco con todo eso. Es difícil, son momentos muy complicados, momentos difíciles, principalmente para aquellos sectores que están sin ingresos. Hay muchos sectores que están directamente sin ingresos y esto es difícil. Alguien pensará, sí, es fácil hablar detrás de una cámara y de un micrófono. No, no es sencillo. Créame que estoy poniéndome en el lugar de todos y sé que es muy difícil. Todos estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera. Así que vuelvo a reiterar el saludo para todos aquellos que están cruzando el COVID en estos momentos, en nuestro pueblo, en nuestro departamento, en ciudades vecinas, en los pueblos de alrededor, a todos, porque verdaderamente es un mal que nos puede aquejar a todos. Ninguno estamos exentos, ninguno somos inmunes, lo volvemos a reiterar, y lo podemos contagiar en cualquier momento. Los comerciantes, y si quieren me pongo de ese lado, consideramos que en los comercios no es un lugar de contagio. Por eso a veces este tire y afloje, ¿no?, entre decisiones de autoridades y comerciantes, que ya los comerciantes no dan más, algunos no soportan más la situación y entonces generan este tire y afloje. Yo creo que los comercios, tomando las medidas y los recaudos del caso, no son lugares donde nos podemos contagiar de COVID. Después hay mucho tema para discutir, mucho tema para debatir. Esto va a dar mucha tela para cortar, va a dar mucho para hablar. Ya está dando mucho para hablar. Hay muchas dudas respecto de la existencia del virus. Yo estoy muy convencido de que el virus está entre nosotros y nos puede atacar en cualquier momento. Yo estoy convencido. Cada cual tiene el derecho a pensar lo que le parece. Mi punto de vista es ese. Y quienes padecieron, quienes lo sufrieron, dan testimonio y fe de que el virus existe y cómo ataca. A veces hay situaciones que son, no dan síntomas, son asintomáticos. Y ahí está uno de los grandes problemas. Porque cualquiera lo podemos portar, no tener síntomas, pero podemos ser portadores del virus. Y ese es un problema. Tal vez al que le da síntomas,
sabe que se tiene que cerrar, sabe que no tiene que salir, sabe que tiene que estar 14 días o 15 en su ámbito, nadie puede ingresar, ellos no pueden salir, pero el problema son los que no dan síntomas, los que no tienen síntomas, que debe haber muchos. Pero bueno, tratemos de sobrellevar la situación de la mejor manera. Vuelvo a repetir, no es sencillo, no es fácil, pero estamos conviviendo con esto. De esto vamos a hablar en el contenido de fondo de esta noche. Después los títulos, la presentación de nuestro invitado. Ya volvemos. Cuando hacíamos la presentación y hablábamos precisamente del COVID, obviamos un detalle muy importante que nuestro invitado nos trajo y le agradecemos, ¿no? Que es el uso del tapaboca o barbijo. Y en los comercios tomar los recaudos necesarios de higiene. Pero este elemento que tengo aquí, y que ahora, bueno, con distanciamiento y porque tenemos que ser bien escuchado, no lo tenemos puesto, pero este es el elemento básico, elemental yo diría, para evitar al menos en un alto porcentaje de contagio de COVID-19. Bueno, como verán, es el doctor nuevamente Jorge Guareschi, médico psiquiatra, que está con nosotros. Jorge, Corcho, bienvenido, gracias por estar, gracias por los barbijos, vos lo tenés puesto, bueno, así como se debe. Me voy a tomar... Es una cuestión de concientizar, ¿no? Sí, sí. Me voy a tomar la licencia de poder respirar un ratito. Vos tomate la licencia, estamos a estamos a la distancia hacia los 2 metros. Exactamente. Los 2 metros que se necesitan, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, médico psiquiatra, vamos a seguir hablando de este tema del COVID porque verdaderamente es el tema del año, es el tema del momento. Vos cuando estábamos en pleno desarrollo o armado de este programa, por hecho, hay 4 o 5 temas que quiero charlar con vos. A ver, ¿qué nos están enfermando de este tema? ¿Cuáles son esos 4 o 5 temas que vos querés que la comunidad conozcamos? Sí, en primer lugar, hay que saber que el tema del virus es solamente un platillo de la balanza de la problemática, ¿no? ¿Sí? Pero hay muchas otras cuestiones, como por ejemplo el tema del aislamiento social, llamado finamente confinamiento, el tema del encierro obligatorio, llamado finamente cuarentena, la incomunicación humana que nos lleva a todo esto, o la incomunicación excesivamente preventiva que nos lleva a ver al otro como un enemigo, como que no me puedo contaminarme con el otro, es decir, esa incomunicación. El tema de la inmovilidad, hay que saber esto, ¿no? Como médicos sabemos que lo que más mata o lo que más enferma gravemente es el tema de la inmovilidad. Si vos querés morirte rápidamente, quédate tirado en la cama y yo te aseguro que vos en un mes te morís. ¿Está comprobado? Así de simple, está comprobado completamente. Salvo que vos tengas todos los cuidados del mundo, pero seguramente no vas a salir de esa caquexia en forma gratuita. Si no es un mes, un mes y medio, 2 meses, te vas. Pero sí, y seguramente ahí se va a empezar a jugar muchísimo la cabeza, ¿no? Excepto que vos tengas una problemática, una patología de base y que exija todos los cuidados, entonces vos sos muy atendido durante unos meses, durante un tiempo que merezca una atención correspondiente, una patología de base, ¿no? Pero si vos no tenés una patología importante de base y no tenés un plantel de profesionales que se están abocando a una problemática específica, vos no vas a tener por el COVID 10 profesionales a tu disposición. Sí, porque no da el número.
¿Por qué no dan los números? Exactamente. Es más, vas a estar en contacto con gente, si a lo mejor vos estás internado, fuera de tu casa, gente que va a estar, gente que va a estar con el problema, ¿no? Con la problemática y a flor de piel. Entonces va a ser muy grave el tema del impacto psicológico de ver otros seres humanos que también tienen esa patología, ¿sí? Sí. Inclusive algunos graves, ¿no? Jorge, estoy entendiendo, por lo que vos estás narrando, que no solamente nos podemos morir de COVID, sino nos podemos morir de algo que acompaña, que hace, ¿no? que suma para que, digamos, podemos morir por la patología, porque es lo que es el COVID, pero hay otras cosas que influyen para que también nos pueden llevar a la muerte. ¿Estoy entendiendo eso? Perfecto lo que estás diciendo, es tal cual así, Vito. Es decir, el COVID es una parte solamente de la cuestión del proceso de la enfermedad. Si el agente infeccioso ya está identificado, es el COVID-19, COVID, ya sabemos que COVID por coronavirus, disease, COVID, de la de disease viene por enfermedad, 19 porque fue descrito en el 2019. En el 2019. Está bien, pero yo creo que psicológicamente, cuando dice, sos positivo, ¿cómo impacta en la mente nuestra? Claro, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo llamo conflicto diagnóstico. El conflicto diagnóstico significa que después de haber escuchado tanta sobreinformación y realmente cosas no agradables, a tu mente ha llegado tanto bombardeo de mala onda, de cuestiones catastróficas, que lo que está tan contaminada y tan afectada la mente, que seguramente cuando te den un hisopado positivo, un diagnóstico positivo, que vos sos COVID positivo, seguramente el impacto diagnóstico, el conflicto diagnóstico que te va a generar ese diagnóstico va a ser mucho mayor que el daño en sí mismo solamente por el tema del virus, ¿no? ¿Puede impactar a ver, pregunto desde desconocimiento, Jorge, porque el que conoce y el que sabe sos vos, sos médico, psiquiatra. Digo, yo sí me encierro y pienso, me voy a enfermar, ¿me enfermo? Eso es muy buena esa pregunta. Me duele, ¿no? Me hago un agujero acá. Sí, depende, es muy buena la pregunta, depende del grado de sugestión, de sugestionabilidad de cada uno, ¿no? ¿Viste cuando escuchamos cuando decimos, pucha, esa mujer que adivina o cómo sabe? Es decir, todo depende del grado de sugestión que tengamos cada uno, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto de pronto que esta enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, están muy atravesadas por el tema del conflicto diagnóstico. El conflicto diagnóstico es como que, por ejemplo, con el cáncer, desde chicos te meten que el cáncer es enfermedad grave, ni siquiera te dicen enfermedad grave, te dicen enfermedad mala. Ni siquiera la gente ni siquiera se anima a pronunciar la palabra cáncer. Te dicen tiene algo malo, no te dicen tiene cáncer. El cáncer es una enfermedad que son tus propias células que han perdido el control y han tenido un crecimiento exagerado y desordenado, nada más. Si no es que hay alguien que te hizo un mal y entonces vos tenés una enfermedad mala. El cáncer es una enfermedad con signos y síntomas que ya se sabe hasta el tema de las causas. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo grave hoy en cáncer es el tema del conflicto diagnóstico. Desde chicos nos enseñan, nos meten en la cabeza que el cáncer es mortal y que te va a matar. Acá es lo mismo, hace un año que venimos escuchando que el COVID te va a matar y te va a afectar o te va a enfermar gravemente y vas a quedar con secuelas graves. Y sabemos que esto no es así, que el 80-90% de los casos las personas evolucionan y no queda absolutamente ningún tipo de secuela. Que sí, en un 10%, que sí en un 10% provoca una neumonía grave, pero no se muere ni siquiera ese 10% que termina con una neumonía grave. ¿Sí? No nos olvidemos que, por ejemplo, el tema de la gripe, el tema de la influencia tiene más alta letalidad, más alta mortalidad. Una gripe tiene más alta letalidad, más alta mortalidad que el COVID. ¿Sí? Y no le tenemos miedo a la gripe, no le tenemos miedo a la influenza. ¿Estamos paranoicos entonces? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Tenemos a mí me parece bárbaro que estemos con el barbijo, lo voy a decir porque se lo traje. Parece bárbaro que usemos el tema del barbijo, me parece bárbaro que usemos los 2 metros de distancia que tenemos, que por ahí estemos con el lavado de manos. ¿Sí? Yo siempre fui como bastante obsesivo con el lavado de manos y viendo a la gente obsesiva digo, me curé, ¿viste? Viendo la locura que hay, pero sí, estamos como un poco paranoicos con ese tema. Obviamente que son los 3 recaudos básicos que hay que tomar.
el tema de la distancia necesaria de 1 o 2 metros, el uso del barbijo siempre que estamos en contacto con otros seres humanos y el tema del lavado lo que más se pueda con agua y jabón y si bueno, necesitas alcohol ahí, rociarte un poco con alcohol. Eso es lo más básico. Y obviamente el no juntarse. Hoy por hoy no es conveniente hacer fiestas o reunirnos en bares o qué sé yo, o reunirnos a tomar cerveza, por lo menos hoy, aunque sea hay que esperar un poco porque más allá de las cuestiones etarias, por ejemplo, juntarse en fiestas o juntarse a reuniones es más de chicos, ¿no? Es decir, es la población que no le va a pasar nada. Pero esos chicos a lo mejor tienen padres y tienen abuelos. Claro. Ese es el gran drama. Acá no es problema que si, bueno, en el Hortondo, que se llevan Venado, los chicos se están juntando. Y sí, son jóvenes. El riesgo son los padres o los abuelos de esos chicos que se juntan, que seguramente, aunque ellos se contagien, no les va a pasar nada. Porque también está el tema de la comorbilidad. Mayores de 65 años que tienen mayor riesgo, gente con problemas cardíacos, respiratorios, hepáticos, renales, hipertensión arterial, diabetes. El otro día, una mujer muy, muy grave, de miastenia graves, una compañera nuestra, en Clínica del Pilar. Roxana está muy grave, pero bueno, con una patología muy grave, ¿no? Y ya ahora la iban a trasladar precisamente a Rosario. Pero tiene una patología que es muy grave, que se llama miastenia gravis, ¿no? Afecta la parte de la musculatura, básicamente broncopulmonar, entonces se complicó por ese lado. Es decir, hay que tener en cuenta esto, que los factores de riesgo son importantes como para tener en cuenta. Lo que pasa es que los chicos es como que en esta cosa de creerse invulnerables, a mí no me va a pasar nada. Y seguramente a los chicos no les va a pasar nada. A los adolescentes, y menos si no tienen ninguna patología de base. Lo que pasa es que esos chicos, adolescentes, tienen a lo mejor padres como yo te digo, abuelos, y ahí aparece el riesgo, ¿no? Claro. Es la persona mayor. Tal cual. Te sigo atentamente tu relato, Jorge. Y hace un ratito mencionaste un término que está relacionado con el diagnóstico. ¿Cómo que se podría contar algo? Conflicto diagnóstico. Conflicto como dos fuerzas enfrentadas. Te voy a contar una experiencia personal. De verdad, dale. Yo consulto a un neurólogo, ¿no? Ya uno tiene una edad donde hay que consultar ciertos especialistas, ¿no? Y lo primero que me dijo, cáncer no es. Y a mí me impactó eso. Me impactó para mal. ¿Esto está bien que ocurra o está mal? Es muy bueno que te ocurra, muy positivo, porque vos te angustiaste. ¿Sí? Y la angustia, como diría un danés, Søren Kierkegaard, la angustia siempre es mejor. Porque la angustia es lo que te permite dimensionar la vida. La gente que no se angustia no tiene conciencia de la vida. Vos, gracias a que te angustias, tomás conciencia de la muerte. Y el tema del tomar conciencia de la muerte es lo que te va a permitir a vos empezar a cuidarte y comenzar a amar la vida. Cuando uno tiene 15 o 20 años, vos no tenés conciencia de la muerte porque a lo mejor estás muy lejos y no te angustias, pero la angustia es la sensación humana que uno siente frente a la posibilidad de la pérdida de la vida, que es el único elemento que tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión más importante para el ser humano? La vida misma. Seguro. Entonces, la angustia es lo que te permite a vos tomar conciencia de que te podés morir. Y eso angustia. Pero lo que pasa es que también, por ejemplo, la angustia te sirve, por ejemplo, para hacer cambios. Una persona que no se angustia generalmente no hace cambios. La angustia, por ejemplo, es el motor de todos los cambios, de todas las conductas humanas prácticamente. Por eso el psicópata no se angustia nunca. El psicópata no se angustia nunca. Un psicópata que asesina, que viola, que es un psicópata y no se angustian. Si la angustia es lo mismo que un poco de temor, por eso el temor y la angustia van de la mano para sobrevivir. Un temor prudente es lo que te salva. Lo que pasa es que se ha hecho tanto manejo, tanta manipulación con esta emoción básica positiva que es el miedo, que lo han transformado, lo han potenciado y lo han transformado en horror, en terror. En un temor verdadero. Lo han transformado no en un temor verdadero, lo han transformado en un horror, más que en un temor verdadero. El temor verdadero te salva, porque es una señal. Vos vas con el auto y te viene una Scania de frente, correte, porque te mata. Acá no te va a matar el virus si vos estás bien preparado. Después hablamos. Sí. ¿Qué va a pasar si yo soy Huguito Mondino o Sebastián y tengo el virus? Después preguntame por favor qué queremos. Sí, porque el tema del temor prudente es lo que a vos te va a salvar.
Lo que te va a matar, porque no te va a dejar accionar, o por todo el desastre que te va a generar a vos en tu cabeza, es el terror, es el pánico, es el horror, que son deformaciones de esta emoción básica positiva, que es el temor prudente. Es una de las 6 emociones básicas que nos hacen humanos, ¿no? Ahora, básicamente me das pie para la pregunta, entonces, Jorge. Yo no te voy a preguntar quiénes van o quiénes vamos a morir. ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Claro, porque la quiero plantear desde un ámbito de vida. Qué buena pregunta. Bueno, en realidad vamos a sobrevivir casi todos. Van a estar más perjudicados las personas añosas, las personas que tienen más de 65 años, las personas con factores de riesgo, ellos sí van a estar en riesgo de vida, no voy a mentir. ¿Sí? Seguramente a vos te va a agarrar, a Sebastián le va a agarrar, a mí también a lo mejor me puede agarrar, y nos va a agarrar y posiblemente no nos afecte gravemente. Ahora, ¿cómo llevamos adelante el tema del COVID al tener el COVID adentro? El proceso. El proceso. En primer lugar, bueno, pregúntame a mí, quería si me da positivo. Claro, si te da positivo. Bueno, me da positivo. Me voy a la cama. Sí. Si estoy cansado, porque realmente produce como mucho cansancio, sí, ¿no? Produce mucho cansancio, mucha debilidad, provoca mucha tos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, provoca fiebre entre 37, 38, 39 grados, hasta 39 y pico muchas veces, pero provoca mucha debilidad, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de espalda, dolor de garganta importante, dolor de pecho. Bueno, entonces eso te asusta, porque decís, me estoy muriendo. Claro. No te estás muriendo, es el cuerpo que se está defendiendo. Que está reaccionando. Exactamente, que está reaccionando y que está generando anticuerpos, que está generando defensa. Es como que más intensos son los síntomas, más anticuerpos generás. Más como el cuerpo se está preparando y defendiendo. La gente guarda con la gente aquella que no tuvo ni siquiera un síntoma, síntomas muy leves, y seguramente después van a reinfectarse, van a hacer a lo mejor una reinfección menor. Así, hay riesgo de reinfección, digamos. Y para mí sí. Sintomático. Exactamente, para mí, es una teoría mía. Una teoría mía. Para mí van a estar como más, obviamente con un sistema inmunológico normal, natural, y bien, como corresponde, ¿no? Casi todo el mundo. Sin elementos inmunosupresores o un cáncer que te esté afectando el tema de las defensas, ¿no? Claro. Tu sistema inmunológico. Pero en general, el 90-95% de la gente, si han tenido síntomas como muy productivos, como que van a generar anticuerpos. Para mí, porque esto no está comprobado científicamente todavía. No está comprobado científicamente. Ahora, es una teoría tuya. Exactamente, una teoría mía. Por eso la gente no me tiene que escuchar, pero puede dar vueltas teoría. Sí. Porque todavía no está comprobado completamente. Esto es lo mismo que la medicación. La medicación tampoco está. No. Yo te estoy diciendo. Para atrás. Exactamente. Inclusive el creador, el algún ruso, por ejemplo, viste que la teclasia de TNI, yo ni loco me la pondría, dijo. Claro. Entonces, bueno, ojo con usarnos otra vez a los latinos como conejillos de India, ¿está? Si vamos, tampoco caigamos en esa. Sí, entonces voy a decir, bueno, ¿y qué es preferible? ¿Tener unos síntomas, tener un poco de síntomas y que el cuerpo se defienda y generar anticuerpos antes que te enchufen la vacuna? ¿Y qué sé yo? ¿Y quién dice que no? Lo que pasa es que estamos con pánico porque decir, ay, si me agarra el coronavirus me muero o me voy a enfermar gravemente. Y no es así. Las personas que van a estar en un riesgo alto, en un riesgo altísimo, son las que tienen los factores predisponentes y son las que tienen más de 65 o 70 años. Yo, por ejemplo, si me preguntas a mí, qué sé yo, mis familiares me preocuparía, no mis hijos, que a lo mejor tienen todas las chances, como inclusive ni siquiera están atravesados por la contaminación de la sobreinformación. Mis hijos me preocuparía, obviamente lo sufría yo como padre, pero si voy a una cosa mucho más concreta, estaré mucho más preocupado por mi madre o por mi padre, que a lo mejor por los chicos, que sé que a lo mejor tendrá un impacto mucho menor. Yo ni siquiera me preocupo por mí, porque vos me preguntás a mí, bueno, ¿qué haría yo si me toca? Me voy a la cama, porque genera mucha debilidad el virus, me iría a la cama, me tomaría un reposo, porque potenciaría con el reposo, no el reposo total y absoluto, me movería, me levantaría en la medida que el virus me lo permita, ¿sí? Me movería. Digamos, en términos tal vez absurdos, no lo correría para el lado que dispara, digamos. Exactamente. Porfiarías un poquito. Porfiaría un poquito, exacto, perfecto. Tener una definición. Para no correr la locura del conflicto doméstico, el estar en la inmovilidad. Me movería todo lo que pueda. Obviamente, si yo lo tengo, me da positivo, trataría de estar con el barbijo todo el tiempo y no estar en contacto con gente, obvio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, y me voy a la cama con té verde, té de jengibre,
con miel, limón, canela, es decir, antioxidantes y potenciadores del sistema inmunológico a full. Me voy con jalea real, fruto seco y me alimento con kiwis, arándanos y me alimento con eso. ¿Eso aumenta la defensa? Te la superpotencian. ¿Sí? Jalea real, lo que más potencia el sistema inmunológico es la jalea real, son los arándanos y todo lo que sea jengibre y té verde con miel y limón. Y frutos secos y exprimirte naranjas y mandarinas. Te vas con eso, con ese arsenal, te vas y te hidratás, porque generalmente te provoca también deshidratación porque la gente pierde el apetito, la gente deja de comer y deja de hidratarse, es un gran riesgo. Entonces vos tenés que hidratarte con jugos exprimidos, ¿sí? Naturales o con agua. Hacer el paracetamol, 1 miligramo, medio miligramo o miligramo, gramo. Un medio gramo o 1 gramo de paracetamol cada 4 o cada 6 horas. ¿Qué, el famoso tafirol? El famoso tafirol. Vamos a nombrarlo porque... Lo más barato. ¿No entendés? O sea, porque... ¿Qué hacemos? ¿No es la cabeza y enseguida una cafeaspirina o eso? ¿Eso es? No ibuprofeno. No ibuprofeno. Aspirina todavía ahí sí y no. Está en discusión. No ibuprofeno. Sí paracetamol y en segundo lugar el tema de la aspirina. No en chicos. Pues en la aspirina, la aspirina en chicos puede llegar a provocar, antes de los 12, 13 años, en niños, infantes, puede llegar a provocar lo que se llama un síndrome de Reye. Entonces no hay que darle aspirina a los chicos. La aspirina es para los adolescentes para arriba, pero sí paracetamol para casi todo el mundo. Te quiero hacer una pregunta, Jorge, porque, a ver, estamos, como decís, paranoicos, una salida. Ahora, ¿qué pasa? Porque no solamente coronavirus hay. No, podemos levantar fiebre de una angina, podemos levantar fiebre de una neumonía, pero todo conduce a un solo camino. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Todo es coronavirus, todo es COVID. Y sí, el tema es decir, no todo es coronavirus, todo es COVID. Lo que pasa es que nos ha metido tanto en la cabeza esto como para manejarnos, porque vos cuando manejás a la gente, divide y reinará, al pueblo pan y circo, viste ahora de todo esto, y la manejás fácil. Tenemos que empezar a pensar que, como decís, ¿cómo hacemos? Empezando a utilizar la razón, pues fuimos atravesados demasiado por la emoción. Nos ha invadido demasiado la emoción. Ahora vamos a empezar a pensar un poco, vamos a empezar a razonar un poco, vamos a empezar a salir del manejo, vamos a empezar a escuchar este programa. Porque yo no dije no usemos el barbijo, dije usemos el barbijo, pero vamos a hacer una cuestión más integrativa. Vamos a pasar este programa en todos lados. Y yo estoy equivocado, me lo dicen en que me equivoco porque yo quiero aprender también. Seguro que sí. Yo estoy completamente abierto a todo lo que yo digo. No es que yo vengo a decirte estas cosas a vos y yo las digo a la nada. Yo te las digo después de haber estudiado horas y horas y horas y horas y haber estado en contacto con muchísima gente a nivel mundial. Lo que yo te estoy diciendo a vos, por más que yo te lo haga fácil y simple, también leí, qué sé yo, hice muchos reportajes en Rosario, me hicieron reportajes en Rosario, en Venado, en Firma, que también hablé y me reportearon. Yo no es que soy un improvisado y estoy diciendo algo de la nada. Te lo estoy haciendo simple a lo que es muy difícil. Estoy haciendo una cuestión de integración a lo que realmente nos parcializamos o nos polarizamos, ¿viste? Están como los radicales usadores del barbijo y que se fanatizan y ven con el otro como un enemigo, y ¿entendés? O los que no les importa un carajo nada, el otro, y bueno, no, es decir, yo creo que hay que ser muy integrativos y dejar de polarizarnos, ¿no? Jorge, a ver, te voy a hacer una pregunta y por supuesto que si tiene una respuesta concreta para dar, si no. Ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros generalmente cuando hay un positivo en una pareja, el acompañante tiene el alto riesgo de ser positivo o por lo menos tiene que aislarse con su pareja. Hablemos de parejas jóvenes. ¿Qué pasa si una pareja joven que está cursando un COVID tiene relaciones y hay un embarazo? ¿Esto está estudiado? No, no está estudiado todavía. ¿No está estudiado? No. ¿Entendés dónde sí, la pregunta? Sí. No, pero no porque esto es relativamente nuevo, recién tenemos 6 meses de infección. Otra pregunta, y te lo pregunto a nivel profesional, Jorge, porque también está en la balanza ese gran debate. Para vos, a criterio personal, el tema de la cuarentena, ¿fue apresurada? Para mí sí, porque hace 6 meses que estamos en cuarentena y el pico lo estamos viendo ahora. Lo que pasa es que todos somos malos en una historia mal contada, ¿viste? Todos somos enemigos en una historia mal contada.
Eso es lo único que logró la cuarentena, ver al otro como un enemigo, eso fue lo terrible. No fue gratuito el tema de la cuarentena. Si vos decís, bueno, ¿sirvió para algo la cuarentena? Ayer me hicieron un reportaje, me dijo, doctor, ¿y sirvió para algo la cuarentena? No podría responderte esa pregunta. Porque no era el resultado. No era el resultado. Es decir, no era el resultado que se esperaba. Exactamente. Me parece que no es el resultado. Para mí es una enfermedad biológica, para mí es una enfermedad biológica, es una enfermedad de la naturaleza que no podemos parar. Obviamente mucha gente está a favor de la teoría de la enfermedad conspirativa, que fue una creación hecha en un laboratorio. Sí. Yo creo que nació en Wuhan, sí, nació en China. Para mí es una zoonosis, como todas las enfermedades. La zoonosis es una enfermedad de los animales, no como todas, pero muchas. La zoonosis es una enfermedad de los animales que cuando pasa al hombre se llama antropozoonosis. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que con el tema de la cuarentena, lo único que generó es que se potenciara lo que hace 20 años que vengo hablando, cuando yo, hace muchos años atrás, creo que inclusive, no sé si con Sebastián hemos hecho un programa, sobre el tema de la contradicción o la cuestión paradójica de que en el reinado de las comunicaciones humanas cada vez estamos como más incomunicados los seres humanos. Es decir, y esto es una locura, porque vos decís, en el reinado de las comunicaciones, donde hubiésemos estado cada vez más en contacto, encontrarnos cada vez más, nos desencontramos cada vez más. Entonces la cuarentena ha potenciado esta locura de desencuentro entre los seres humanos, y básicamente entre hombres y mujeres, ¿no? Ni hablar con todo lo que se... Entonces vos decís, ¿para qué sirve la cuarentena? No sé todavía. No sé. Yo creo, estoy convencido que todavía no sé si los que implementaron el sistema saben. No sé si están convencidos de lo que hicieron está bien. Exactamente. Sí se trató de aplanar esa prueba, que no se superen las cuestiones. Pero ahora vos decís, si vos no tenés tantos síntomas, vos preguntame a mí, ¿qué es conveniente? ¿Quedarte en tu casa o que te internen? ¿Qué te va a matar más? Yo creo que, para mí, ¿te puedo responder? ¿Yo te puedo responder? Sí. Yo me quedo en mi casa. Y bueno, y está perfecto, es decir, ¿por qué? Porque vos te vas a estresar y te vas a morir mucho más. Si ves en tu entorno, si vos te mandan a terapia intensiva y ves a gente a tu lado que se está muriendo. Salvo que necesita un respirador. Obviamente. Claro. Pero el respirador también está muy vinculado, como yo te dije, a procesos patológicos previos. Ojo. Y al tema de la exageración o profundización del conflicto diagnóstico. Huguito, andate a la cama con los alimentos que yo te dije, andate con los alimentos no alcanza. Con los alimentos no alcanza. Con el paracetamol tampoco, o la aspirina tampoco alcanza. Movete todo lo que puedas, no te quedes quieto, ¿sí? Porque ahí sí aparece el riesgo de que por ahí haya un poquito de un foco neumónico o algo así. Movete todo lo que puedas, comunícate. Porque el ser humano, una de las 7 necesidades básicas del ser humano es la comunicación. Acordate que lo que nos hace humanos es el férreo deseo, la voluntad inquebrantable de comunicarle a otro ser humano qué es lo que vos sentís, qué es lo que vos deseas, qué es lo que te pasa, cuáles son tus temores. Comunicate con otro ser humano, que sea con la compu, con los medios, pero comunicate. Sí o sí. Y andá enfrentando con un poco de razón, salirse de esa emoción que nos enfermaron con el tema del terror, el pánico, el horror y la fascinación. ¿Sí? Sí, entiendo. Bien, entiendo. entonces todos estos elementos, que si no los incorporamos, después pasan muchas veces, es decir, todos estos elementos son la salida para el tema de una posible infección con COVID. Te lo voy a decir, para la gente mayor se va a complejizar, y va a ser algo complejo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Pero si vos no tenés ningún factor de riesgo, se va a tratar de llevar adelante lo que te acabo de plantear. Y si vos de pronto decís, bueno, me empieza a doler el pecho, qué sé yo, seguramente ese dolor de pecho sean angustias. Si vos no tenés factores de riesgo o no tenés una edad avanzada, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer con esas angustias? Hablarlas, charlarlas, expresarlas. Pues si, como decimos en el campo, ese entripado te queda adentro, te es un desastre, ¿no? Sí. Por eso, entonces, tenemos que saber que tenemos que buscar referentes significativos e importantes para compartir lo que nos pasa, no vivir el problema en aislamiento y en soledad. Te iba a preguntar como médico psiquiatra, Jorge. Sí. Desde la aparición del COVID, en tu experiencia personal como psiquiatra, ¿te han aumentado las consultas? Qué buena pregunta. No sé si han aumentado, pero casi todo el mundo está vinculado a esto. Casi todas las consultas están vinculadas al pánico y al terror que genera el tema del COVID. Y todas las cuestiones vinculadas a los problemas de comunicación y los problemas de relaciones humanas
interpersonales dentro de los hogares. Realmente es como que el COVID puso de manifiesto, no el COVID, la cuarentena, el confinamiento, el pasar mayor tiempo, es como que profundizó los choques que tenemos entre nosotros, naturalmente, los seres humanos. Entonces, por ahí, como puso de manifiesto o desnudó qué tipo de vinculaciones. Y muchas veces no tenemos vinculaciones muy sanas o muy saludables. Claro. Muy funcionales. Lo que pasa es que hay que buscarle la forma cuando tenemos más tiempo con, qué sé yo, con tus convivientes, con tu pareja, tratar de buscarle la forma como para al pasar más difícil, porque ser muy creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos buscando la forma como para tratar de hacer llevadero de la mejor manera posible ese mayor tiempo de convivencia, ¿no? ¿Y es tratable? Sí, es tratable. Lo que pasa es que genera todo esto genera como mucha ansiedad. Entonces hay mayores crisis de ansiedad, mayores crisis de pánico, las crisis de angustia a full. Pero muchas veces las crisis de angustia no se tratan con medicación. No es lo mismo una ansiedad que una angustia. No es lo mismo una ansiedad, o algún día vamos a charlar de esto. Sí. O la gente que se confunde, inclusive mis colegas psiquiatras piensan que es lo mismo. La ansiedad es lo mismo, la angustia es lo mismo, la depresión es lo mismo. Y son tres cuestiones que son completamente diferentes. La ansiedad es un cuadro, la angustia es otro cuadro y la depresión es otro cuadro. Algún día si querés, porque eso es profundo. Está bien, pero las tres cosas a la vez, pues... Un cóctel mortal. Un cóctel mortal. Sí. Lo que pasa es que es raro, por ejemplo, es raro que... La angustia, depresión y... Exacto, es raro. Ojalá todo el mundo esté angustiado. Porque la angustia es dolorosa, porque tengo la espada clavada. La angustia es lo que jode mucho, porque es como una espada clavada acá. Lo que sentimos la angustia la sentimos. Puedes sentir la angustia ahí, o la pelota acá, la pelota en el estómago, la garganta, o acá la garra en la garganta. Eso es angustia. La sensación consciente plena de vida. Vos cuando tenés angustia sos pura potencialidad, pura posibilidad de cambio, sos pura posibilidad. Por eso no hay que inhibir o tapar la angustia. En cambio, ¿qué haces? No me banco la angustia, porque en la angustia sos todo presente. Como la gente no se banca la angustia porque es muy dolorosa, lo patea para adelante y ahí tenemos un exceso de futuro y se transforma en ansiedad. O lo mandan para el pasado y caemos en una depresión, entonces manipulamos desde el pasado, que es un exceso de pasado. Muy interesante esto. Sí, sumamente interesante. Pero volviendo al COVID, que es el tema del momento, sí. COVID, para vos, yo lo decía en el comienzo del programa, bueno, vos llegaste un ratito después, digo, los especialistas, las autoridades decían que para septiembre prácticamente esto estaba aplanado hacia abajo y por el contrario está hacia arriba. ¿A dónde vamos todo esto? Es una gran incertidumbre. Es buenísimo lo que ¿Qué pasa en Europa, Jorge, si es que tenés conocimiento? No, en Europa, bueno, ellos están en verano ya, están entrando en verano ya. En realidad, yo creo que por ahí no están entrando, están en verano, en pleno verano. Ahora están entrando en otoño, dentro de un mes. Tengo a mi hijo en Europa, Ulises. Ajá. Y allá, salvo en España, donde ¿En qué parte de Europa estás? En Dinamarca. Ah, en Dinamarca. ¿Y cómo impactó en Dinamarca? Porque no es un país relativamente grande. ¿Cómo impactó el COVID en Dinamarca? Al principio es como que tomaron las medidas necesarias con el barbijo, la distancia, 2 o 3 meses, después liberaron casi todo. Después hubo como una especie de un rebrote en un momento, hicieron como una especie de nuevamente durante 15 días mayor control y ahora están liberados. Para mí, más reprimís, más controlás, o en exceso controlás, más reprimís. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso digo, como decía yo en el comienzo, ¿no? Vos fíjate qué pasó en Firmat. ¿Qué pasó en Firmat? Claro. Es decir, no hubo ciudad más blindada que Firmat. Sí. Y explotó Firmat. En su momento, yo recuerdo en su momento que alguien de acá del Hortondo me dijo, apenas empezó allá por marzo, sí. Cuando se conoció el primer caso acá de nuestro pueblo, sí. Muy conocido, que de hecho nosotros hicimos un reportaje, una nota con él, que él estaba trabajando en Firmat y no lo dejaron entrar. ¿Viste? Una semana no lo dejaron entrar. El Hortondo, mi pueblo, fue el mejor lugar donde se hicieron las cosas. Y menos infectado hubo. Y no entramos en la psicosis, en la paranoia total, en la locura total, como se entró en otros lugares. Sí. Hay 8 o 10 casos, bueno, sí. Obviamente, eso va a haber casos va a haber. Sí. Y va a haber, y a lo mejor, lamentablemente, vamos a lo mejor a lamentar un fallecimiento o 2 fallecimientos, eso sí, es decir, pero
la gente va a morir, es decir, y yo también, y vos también, nos vamos a morir. Es decir, algún día todos vamos a morir. Por más que esto nos angustie, sí. vamos. Y podemos morir de otra cosa. Exacto, y también podemos morir de otra cosa. Jorge, ¿está comprobado científicamente por qué es tan contagioso el virus? ¿Por qué, digamos, tan agresivo así? No es agresivo, no es tan agresivo, es difusible. Ajá, sí, es muy difusible, muy difusible. Porque tiene una glucoproteína que se adhiere rápidamente al epitelio respiratorio. No es como otros virus o otras enfermedades, que a lo mejor otras noxas infecciosas que te afectan casi todo el cuerpo. Esto te afecta básicamente solamente el aparato, el epitelio respiratorio. ¿Sí? Nariz, sí, todo lo que sea faringe, todo lo que sea epitelio respiratorio, tráquea, sí, y bajás. Bronquios y alveolos. Digamos, solamente en el aparato respiratorio. Nada más. Por eso generalmente produce un proceso inflamatorio y el remedio muchas veces es peor que la enfermedad. Cuando vos, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿qué hago? Voy a dar medicación, metés la pata. Claro. Si das medicación, metés la pata porque a lo mejor con un simple antiinflamatorio ya haces lo que corresponde. Salvo que haya algo más grave, que a lo mejor requiere el pasaje de plasma, y se ha comprobado en muchos casos que el pasaje de plasma ha ayudado mucho, ¿no? Plasma de paciente recuperado. De paciente recuperado que haya generado, obviamente, anticuerpos, porque no todo genera anticuerpos, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Claro, no. Está. La charla está linda, realmente. Esto es tanta la incertidumbre que tenemos, no sabemos cuándo Vos sabés que la palabra clave es incertidumbre. Sí. La palabra clave es, y había un filósofo, un escritor, es contemporáneo, se llama Ilya Prigogine, y él decía, no podemos hablar más de certidumbres, menos en el año 2020. No existe más por más que a nosotros nos encantaría, viste que antes vivíamos en la certidumbre, en lo cierto, un trabajo para siempre, un estudio, un trabajo para siempre, la pareja para siempre. Era como que antes uno hablaba, se iba a hacer. Sí. Claro, sí, hoy por hoy, claro que sí, es verdad. Hoy por hoy no hay más nada para siempre. Hoy estamos viviendo el fin de las certidumbres y tenemos que aprender a bancarnos esas incertidumbres con las cuales tenemos que aprender a convivir. Mira qué interesante, ¿no? Porque es tal cual lo describís, Jorge. ¿Cuáles son los miedos, a ver, para estar un poquito más la charla, más frecuentes? ¿Tiene miedo a morirse la gente? Pánico. Bueno, ahí aparece el problema. Tienen pánico, no miedo, pánico. ¿Sí? ¿Pero de COVID o de otra cosa? No, en estos momentos de COVID. Sí, de COVID, coronavirus. Sí. Pero ¿y ese miedo no lo lleva a que...? No los más chicos, no los más jóvenes. No jóvenes. Estamos hablando de gente de 50, 60 años para arriba. Sí, para arriba. Pero, digo, a ver, y ese miedo, ese pánico, nos hace algo de defensa, pues bueno, cuidémonos, evitemos esto, porque también somos, a veces, criticamos a las autoridades, a veces somos hijos del rigor, Sí. porque, viste, nos queremos juntar con nuestros afectos, que aparte, forma parte de la vida y es necesario, pero ese miedo, ese pánico que hay, ¿no te hace un elemento de defensa o lo manifestamos poco? Porque a veces acomodamos las cosas para el lado que nos conviene. Sí. Es así un poco, ¿no? Sí, en realidad más o menos lo que veníamos charlando. El tema del pánico como una deformación del miedo señal que te salva, ¿no? Del temor prudente que te salva, ¿no? El pánico nunca te salva. ¿No parece que el ser humano tiene 7 elementos fundamentales? 7 necesidades básicas. 7 necesidades básicas. Una de ellas es la comunicación. Otras son, por ejemplo, obviamente la alimentación. Si no comés, no vivís. Que es lo que te hace sobrevivir como individuo. La procreación para que se continúe la especie. La defensa del territorio básico, es decir, estoy en mi casita y la defiendo a full. La identidad es fundamental. El tema de la necesidad de comunicación, el tema de la pertenencia y el tema de la valoración. ¿Sí? Son 7 necesidades básicas que si vos te pones a analizar una por una es muy difícil de sobrevivir como humanos si alguna de ellas está como muy hackeada, como muy afectada.
por qué el ser humano, vos decís, una de las 7 necesidades básicas es la comunicación? Y esto, lo del COVID, nos tienes que aislar. Vos decís, utilicemos los medios tecnológicos para estar comunicados, para sobrellevar ese proceso de 14, 15 días que tenemos que estar, aquel que es positivo, por supuesto, encerrado en una habitación, porque tiene que estar encerrado en una habitación, esa necesidad de comunicarnos con el mundo exterior, ¿nos va a ayudar? Sí. Creo que lo dijiste, sí. Pero resaltalo. Sí, nos va a ayudar y muchísimo. Es esencial no vivir el problema en aislamiento, no vivirlo encerrado y no vivirlo en soledad y no vivirlo incomunicado, callado la boca. Lo que pasa es que está buenísima la pregunta porque pienso nosotros como hombres, ¿no? Dentro de nuestra especie, pero pienso en nuestro género hombre, y los hombres somos como más discapacitados para hablar. Nos cuesta mucho más hablar. Nosotros creemos que con el hacer ya está. Es decir, y las mujeres no son así. La mujer, por ejemplo, sabe que es importante hablar y expresarse, por eso vive más. Mirá vos, ese es un muy sí. Jorge, vos sabés que hay un tema en esto de lo que está tanto dando vuelta, ¿no? Y vos decís la comunicación y decís el hecho de estar en contacto permanente. No, digo, ¿a dónde nos llevó esto? Tristemente nos llevó a un lugar, nos puso en un lugar donde ni siquiera podemos despedir a nuestros seres queridos como queremos. Digo, a ver, en algún momento se va a poder balancear esto, porque los adultos mayores están aislados en los asilos, en los geriátricos, sin poder recibir visita de sus afectos. Digo, nos puso en un lugar incómodo esta pandemia. Yo creo que nos puso en el peor de los lugares, que es el lugar del aislamiento, el lugar del encierro, el lugar de la falta de relación con el otro. Nos puso en el peor de los lugares. Esas 3 cosas que nombraste, ¿cuál de las 3 impacta más? Para mí las 3. ¿Las 3? Es muy buena la pregunta tuya. Es muy buena la pregunta tuya porque tendría que pensarla mucho. Es muy buena la pregunta. Pero así rápidamente sí las 3. Yo digo las 3. Yo digo las 3. Y las 3 están como relacionadas, como muy vinculadas. El aislamiento, la incomunicación, el encierro. La inmovilidad, le sumo la inmovilidad y la potenciación del temor transformado en pánico, en terror, ¿no? ¿Y cómo sobrelleva? Nosotros por ahí tenemos todavía un margen, digo, quiero pensar, ¿no? Pero, ¿qué se le pasa por la mente a aquel de 65 o 70 para arriba? Lo que pasa es que más avanzada en edad, más conciencia de la muerte tenés. Si cuando vos tenés 20 años y la muerte está tan lejos, por eso hay una frase que se llama frágil, 3 palabras, frágil invulnerabilidad adolescente. Vos cuando sos adolescente te crees invulnerable, por eso ponés el auto, la moto, y te pensás que no te va a pasar nada, porque sentís que está tan lejos la muerte, pero es tan frágil la vida, por eso hay tantas muertes en chicos, por ejemplo, ¿no? Pero la muerte está ahí. La muerte es una calle que hace esquina en cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Por eso la angustia te devuelve, por más que sea muy dolorosa la angustia, te devuelve la pregunta por el sentido. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? El sentido de la existencia humana es disfrutar, es poder ser feliz. Y con todas estas medidas estamos muy lejos de ser felices, todo lo contrario. ¿Vos decís que nos estás quitando felicidad? Exactamente. Por aislarnos, por no nos totalmente poner, por todo eso. Totalmente. Porque la felicidad del ser humano la felicidad del ser humano se juega no en la plata. A mí, por ejemplo, la plata no me interesa un carajo. Yo vivo en un departamentito y con mi autito básico ya me alcanza con eso. El doble de plata a mí no me va a dar el doble de felicidad. A lo sumo necesito plata para, qué sé yo, ayudar a mis hijos, o qué sé yo, a mí me gustan mucho los deportes, sí, o el deporte, yo que soy un fanático del deporte, la música, pero eso no gastás plata. Sí, por ejemplo, que sé yo, me encanta viajar y sí ya necesito plata y necesito romperme el traste como para poder viajar. Entonces yo ya, pero vos fíjate que el tema de lo que te da felicidad son los vínculos. El estudio científico más prolongado que se ha hecho en la historia de la humanidad es un estudio sobre la felicidad. Es un estudio que lleva más de 75 años con 3 directores muertos en Estados Unidos.
Y ellos han comprobado que lo que más felicidad al ser humano son los vínculos. Es decir, a vos lo que te va a aislar, a vos lo que te va a envidiar, por ejemplo, la gente, no es la plata, o que tenga riqueza, o fama, o éxito. Lo que te va a envidiar la gente es que vos seas feliz. Porque la felicidad no cotiza en bolsa. Y la felicidad, y la felicidad te lo dan los vínculos profundos, los vínculos con un sentido. Por eso esto está atacando a la cuestión medular más significativa del ser humano. Sí, verdaderamente, como decíamos, los afectos y los vínculos son los que nos hacen felices. Así es. Estar con los hijos, estar con nuestros afectos cercanos. Ni lo dudes, ni lo dudes. Y estar con esto. Jorge, con vos para hablar hay muchos temas, vos sos muy abierto, sos muy abarcativo, aparte, me gusta charlar con vos. Cuando me planteaste los temas, por ahí lo pensé, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿qué me trae entre manos Jorge para plantear de esto que estamos viviendo, esta pandemia, ¿no? Porque es el tema del momento. Fuiste el primer que reporteó este sujeto, Sí. Huguito en el Hortondo. Cuando Hugo llega al Hortondo, el primer sujeto que él reporteó, y aquí lo tenemos transformado en un gran periodista. Y esa sobrecarga que hay, que tenemos, que llevamos, es la que también en cierta forma nos enferma, ¿no? Sí. Se enferma la mente. Y si se enferma la mente, estamos cocinados. Así es. Es el capital más importante que tenemos. Nuestras neuronas, estas casi 100.000 millones, que en realidad son 98.000 millones de células, es el capital más importante, donde está el asiento de nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿no? Que lo más es el motor de la vida. Somos seres humanos porque somos seres de la palabra y de los deseos. Jorge, ¿imaginaste, esto es una pregunta personal, que en algún momento vos en tu vida se vivió una pandemia? No, jamás. ¿Nunca se te cruzó decir, viste que nosotros a veces estudiamos las pandemias las históricas, que dejaron tantos muertos, ¿no? Digo, uno no se puso a analizar nunca que íbamos a estar viviendo esto ahora. Hay un libro muy interesante de Freud, una obra de Freud, que él escribe en 1929, a 10 años de su muerte. Él muere en 1939 en el exilio en Inglaterra, y una gran obra que se llama El malestar en la cultura. Y vos fíjate, ya hace 80 años, casi 80 años, ¿no? Y ahí él aclara, 80 años atrás, fíjate qué visión, que una de las 3 grandes, pero fuertísimas causas más graves del sufrimiento humano va a ser una tragedia de la naturaleza. ¿Tú consideras una tragedia de la naturaleza? Y esto es una, no sé si es una tragedia de la naturaleza. Yo creo que esto es algo que vino a impactarnos y a decir, a bajar nuestro ego, a enfermarnos gravemente con el tema de las medidas, de ciertas medidas, y también para darnos cuenta que no somos dueños de la naturaleza. Esto es como hice una nota hice una nota sobre la tercera herida, la cuarta, yo lo bauticé la cuarta herida del narcisismo humano, ¿no? Sí, yo recuerdo que lo hablamos en el... No deja de ser una tragedia esto, es decir, no es una tragedia porque, por más que sea una cachetada a nuestro ego, pero también nos lleva a tener que hacer ciertos cambios, ¿no? ¿Nos va a dejar alguna enseñanza? No. Qué buena pregunta, ojalá. ¿Puedo decir que sí? Ojalá, yo creo que volveremos al ego rápidamente, porque el ser humano, creo, no sé, esto me lo vas a responder vos, tenemos la facilidad de olvidar fácilmente. Totalmente. Yo creo, Huguito, el mejor de los casos lo que va a hacer esto es como que en un porcentaje menor va a generar cambios. En la mayor parte de la gente, lamentablemente tengo una mala noticia, no va a generar cambios. ¿No? Para mí la mayor parte de la gente no va a generar cambios. Ojalá a esto la gente le sirviera como para decir, bueno, el sentido de la existencia humana es aprender a comenzar a disfrutar, aprender a ser feliz, darme cuenta que todo este aislamiento, encierro, incomunicación y movilidad, tiene que darme cuenta como para empezar a valorar un poquitito más el tema de las vinculaciones humanas. ¿Qué deben hacer los padres nuevos que tienen hijos de 1 o 2 años que todavía no tienen el uso de razón? Digo, cuando estos chicos crezcan un poco y tengan uso de razón, ¿le deben hablar de la pandemia? Para mí sí. ¿Sí? Sí. Hay que hablar siempre de todo.
siempre hay que hablar de todo. ¿Qué es eso? Eso los judíos, por ejemplo, tienen claro con el tema del holocausto judío, ¿no? Ellos permanentemente hablan del holocausto judío. O sea, la mayor atrocidad que ha cometido la humanidad, ¿sí? en los campos de concentración. Los judíos permanentemente hablan acerca de lo que vivieron. Y tenemos que aprender de eso. Y de hecho, bueno, muchos nacieron en época de pandemia. Exactamente. Eso también, digo, los padres lo deben deben hacerle saber a sus hijos que nacieron en una época de pandemia. Hay que hablar siempre y de todo. Es decir, hay una frase, bueno, yo no soy muy bíblico, pero la frase bíblica, vos sabés que toda la cultura occidental se funda en la filosofía y mitología griega por un lado y en la tradición bíblica por otro. En eso se funda nuestro occidente, se funda en eso, ¿no? Y el tema de lo fundante con respecto a la tradición bíblica, la tradición bíblica es esencial en una frase que dice, además de ama a tu prójimo como a ti mismo, el tema, la verdad te hace libre, la verdad te libera. Lo único que a vos te permite vivir una vida plena es la verdad, es tu propia verdad. Ahora vos me decís, bueno, ¿hay una verdad universal? No, no hay una verdad universal. Por eso cada sujeto humano tiene su propia verdad. Por eso no existen los hechos, como diría Nietzsche decía, no existen los hechos, existe la interpretación que hacemos de los acontecimientos, ¿no? Muy bien, la verdad que sí. Bueno, Jorge, la verdad que yo te voy a convocar a otro programa porque hay otros temas que quiero debatir con vos y charlar, sé que sos abierto, y ustedes los médicos psiquiatras son una parte, yo diría, fundamental porque, bueno, están en este momento orientando, aconsejando cómo sobrellevar este tipo de situación, pero hay otros temas también que disparan la mente, ¿no? La mente cuántas cosas puede disparar. Lo vos hace un ratito y en el transcurso del programa dijiste el suicida o el homicida, como que no tiene... No se angustia, no sienten culpa. No tiene angustia, no tiene culpa, no tiene nada. Y ese es un tema que quiero charlar con vos también, en algún momento. Y otros temas también que seguramente ya se nos van a ocurrir porque ustedes tienen la facultad de estudiar lo que pasa por acá. Dale. Y lo que pasa por acá es mucho. Hay mucho para estudiar acá, ¿no? Se termina en algún momento, decir, bueno, hasta acá estudié, ya está, no estudio más, ya sé todo, o esto es un permanente aprendizaje, Jorge. Esto es un permanente aprendizaje. ¿Sí? Hace 2 o 3 semanas hice un programa en Venado, sí, sobre el camino de la sabiduría, y ahí yo explico que son muy poquititos los que se reciben de sabio. Filosofía, por ejemplo, es amor por la sabiduría, ¿no? Amor por la sabiduría. Son muy pocos los que se reciben. Ojalá alguien se pueda... Yo creo que... No, ya le dije, porque Juanjo, el conductor, me dice, yo sí creo que... No, yo le dije, yo no creo que me vaya a recibir, ¿sabes? Porque a mí me falta cada vez más. Yo me doy cuenta como Sócrates que solo sé que no sé nada. Que cada vez que me falta más aprender, ¿no? La filosofía dice que es la búsqueda del saber y no el saber. Exactamente, exactamente. Algo de eso es. Así es. Bueno. Con la curiosidad, ¿no? Por eso lo que da una de las 6 emociones básicas es la sorpresa. Lo que da origen a la filosofía es el asombro, es la sorpresa. Esto no hay que perderlo nunca, esa capacidad de curiosidad, que es fundamental en los periodistas, ¿no? Claro. A mí me encanta estar con vos, por ejemplo, porque vos sos una persona curioso. Así. Sí, y yo soy igual. Soy preguntón. Sí. A veces me meto en algunos problemas. Un placer estar con Huguito, un placer, cada reportaje es un placer con Che, Jorgito, gracias por venir. ¿Y qué nos recomiendas? ¿Qué nos aconseja? Dan un consejo de esto que estamos viviendo. Ya lo dijiste, pero a ver, repetilo. Hugo Mondino es positivo de COVID. Dame un consejo. Estoy angustiado, estoy paranoico, no me banco estar encerrado en 4 paredes. Lo llamo a Jorge Guarechi. Sí. Jorge, ¿te puedo llamar? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué me decís vos detrás de la llamada? Detrás de la llamada se verá, pero te voy a escuchar. Básicamente te voy a escuchar en tus temores, en tus miedos, en tus angustias. Y después a lo mejor vamos a interactuar en algo más profundo para que vos, no sé si darte tranquilidad, pero sí para que vos agarres los elementos para superar la profundización del pánico que te ha metido en la cabeza. Porque es un pánico no metido. Sí, totalmente. O sea, digamos, hay que tener cuidado, pero tampoco ir al otro al extremo. Así es. Bien. Así es. Jorge, gracias por venir. Un abrazo para todos. Chau, chau. Bueno, detrás de cámara Sebastián Managó, Carlos Managó, nuestro director.
nos preparamos porque el mes de octubre, Sebastián, es el mes de mamá. ¿Vamos a hacer algo en el Canal 14? Sí. Dice que sí. Así que nos preparamos para un especial nuevamente del Día de la Madre. Es el 18 de octubre, el tercer domingo precisamente de ese mes. Y esperando que esta incertidumbre que estamos transitando en algún momento se convierta en algo cierto, decir, bueno, pero da la sensación que va para largo todavía esto de convivir con este virus que nos está ahí metiendo contra las cuerdas, que nos asusta un poco, pero como dice Jorge, no entrar en pánico, y hay herramientas que podemos utilizar, como las herramientas de comunicación, como la tecnología, muchas cosas que nos pueden acompañar para aquel que es, tiene, bueno, no sé si la mala suerte de ser positivo de COVID, que debe estar aislado. Hay herramientas que nos acompañan y las debemos utilizar. Ese aislamiento que tenemos que tener, no hacerlo más profundo sin tener contacto con el mundo exterior. ¿Verdad, Sebastián? Así es. Bueno, mira por detrás de cámara, así que esperemos que hayan disfrutado de este encuentro con el psiquiatra, médico psiquiatra Jorge Borechi, y ya, como dije, lo vamos a seguir invitando porque hay mucho tema para hablar, sobre todo cosas de la mente humana. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias por estar. Donne-moi ton cœur, nanana.